Muy buenos días, hermanos. Buenos días. Que la gracia del Señor esté con cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Muchas bendiciones para sus vidas. Qué precioso ha sido este tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios Todopoderoso. Amén. Hoy los jóvenes no están aquí con nosotros, están en la marcha por la paz y donando sangre, ¿no es cierto? Gran parte de nuestros jóvenes han ido al campo de Marte para dar testimonio público de nuestra fe en Cristo y de manera práctica a través de la donación de sangre. Y un saludo cariñoso también a los que nos ven por el internet. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde y que el mensaje de hoy pueda hablar a sus vidas. Y así que un cariñoso saludo desde la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera en el distrito de Los Olivos, en Lima, Perú. Muy bien, oremos a Dios, oremos al Señor, inclinemos nuestros rostros, cerremos nuestros ojos, oremos a ese Dios todopoderoso. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos. Hoy instrúyenos por medio de tu palabra. Necesitamos de ella, Señor, de una manera muy, pero muy especial. Ayúdanos, Señor, a poder compartir tu palabra con, Señor, la dirección de tu Espíritu Santo. Señor, sin Él nada podemos hacer. Señor, por eso te necesitamos a ti, Padre. Necesitamos la asistencia del Espíritu Santo de Dios, el Maestro por excelencia. Ayúdanos. Trae salvación, Padre, si hay personas destinadas para salvación desde antes de la fundación del mundo. Oramos que tú, Señor, Padre Santo, toque sus vidas, abra sus corazones y toque sus vidas. Aún aquellos que nos ven por internet, Dios, si hay alguien que no te conoce, Padre, pueda por medio del mensaje conocerte, Señor, de una manera muy, pero muy especial. Gracias, eterno Dios, por este tiempo. Te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Seguimos con nuestro estudio de los 5 elementos principales de la obra redentora de Dios. Pablo está alentando a algunos creyentes de la iglesia de Roma que están desalentados, desanimados por causa del pecado, por causa de la persecución. Entonces les alienta hablándoles de la seguridad de la salvación. Porque a los que antes conoció, Romanos 8, 29 y 30, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Hemos visto en primer lugar el conocimiento previo, y quiero hacer un breve resumen de cada una de las cosas que hemos visto. El conocimiento previo, primer elemento de la obra redentora de Dios, porque a los que antes conoció también los predestinó. La redención empezó con el conocimiento previo de Dios. La salvación no se inicia con una decisión personal de recibir a Cristo, mi hermano, mi amigo. Se inicia cuando Dios nos conoce antes de crearnos, antes de haber creado todo el universo, antes de haber nosotros existido. Dios ya nos conocía. Pero el conocimiento de Dios no solo es un conocimiento intelectual, es mucho más grande de acuerdo al término griego. En el griego significa conocer, significa mirar con amor. Antes de crearnos ya Dios nos conocía y amaba, y esa fue la base de nuestra elección y salvación. 2, la predestinación, porque a los que antes conoció también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios conocía de antemano que los hombres, por causa del pecado, no podríamos ni querríamos elegir a Dios. Ya desde antes de crearnos, desde antes de la fundación del mundo, mi hermano, antes que tú y yo existamos, Dios conocía que tú y yo no habríamos de poder elegir a Dios, tampoco querríamos elegir a Dios por causa del pecado. Dios conocía de antemano que el pecado nos habría de dejar incapacitados para buscarle. Pablo dijo: no hay quien busque a Dios, en Romanos capítulo 3, versículo 11. Por eso Dios planifica buscar a los hombres, y por razones no claras, mi hermano,
por razones que tú y yo desconocemos. Dios determina en la eternidad escoger a un grupo de personas para salvarlas de toda condenación. Por eso Pablo dijo, según nos escogió en Él, Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Nadie puede venir a los pies de Cristo si no ha sido elegido primero por el Padre para salvación. Y esto antes de haber ocurrido toda la creación de Dios. Por eso Jesús dijo, ninguno puede venir a mí. Juan capítulo 6, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera. Dios decide salvar soberanamente a quien Él quiere salvar, derramando su misericordia y gracia. ¿Qué pasa con los que Él no escoge? Pues simplemente reciben lo que merecen, es decir, la condenación eterna. No es que Dios los lleva a la condenación eterna, sino que ellos ya han decidido la condenación eterna desde el momento que decidieron desobedecer a Dios. ¿Esto no hace a Dios injusto? No, porque la salvación no es un asunto de justicia. Si fuera un asunto de justicia, la salvación, todos, absolutamente todos debiéramos ir al infierno, porque todos nos hemos rebelado contra Dios, todos hemos pecado. Simplemente la salvación es un asunto de misericordia. Si Dios decide salvar a algunos desde la eternidad, es porque Dios decide derramar su misericordia, su gracia. Aún la salvación, mi hermano, no anula nuestro libre albedrío. Explicamos, ¿por qué? Porque el hombre, al estar esclavizado al pecado, entonces no puede hacer uso libre de su libre albedrío. ¿Por qué? Porque al estar esclavizado al pecado, siempre va a escoger el pecado, nunca a Dios. Y lo que Dios tiene que hacer es liberar su libre albedrío de la esclavitud del pecado por medio del nuevo nacimiento. Y así el hombre queda en capacidad de elegir creer en Cristo. Por eso el apóstol Juan dijo, todo aquel que cree, primera de Juan capítulo 5 versículo 1, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Solo cuando nacemos del cielo, nacemos de Dios, estamos en capacidad de elegir a Dios, de creer en Cristo. Así que si el Hijo os libertare, Juan capítulo 8 versículo 36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Con Cristo somos libres de verdad. Amén. Muy bien. 3, el llamamiento. Amén. 3, el llamamiento. Romanos capítulo 8 versículo 30. Estamos haciendo un resumen de lo que hemos visto estos domingos y vamos a hacer cada domingo. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Dios predestina desde la eternidad quienes van a ser salvos. Pero una vez que crea todo el universo y crea el tiempo, en el tiempo Él llama a los elegidos para salvación. Él llama. Ahora, este llamado de Dios, es diferente al llamado general que nosotros hacemos, mi hermano, cuando predicamos el Evangelio a todas las naciones. Cuando tú y yo nos paramos en la calle, o cuando yo estoy predicando aquí en el púlpito, o cuando estoy predicando allí afuera, nosotros lanzamos la semilla de la palabra de Dios y predicamos el Evangelio de manera general. Pero cuando yo predico el Evangelio de manera general, mi hermano, esta predicación los hombres la pueden rechazar. Así es. La pueden rechazar, me pueden decir, yo no quiero saber nada con el Evangelio, a mí no me interesa lo que usted está diciendo, como muchas veces pasa. Le pasó a Esteban, ¿no es cierto? Cuando Esteban predicaba a los judíos, ¿no es cierto? En Hechos, en el libro de los Hechos, Esteban lo rechazaron y Esteban le dijo a los judíos, duros de cerviz. Hechos 7:51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo.
la predicación general, el llamado general que hacemos cuando predicamos el Evangelio se puede rechazar. Pero, ¿por qué los hombres rechazan? Pueden resistir cuando nosotros hacemos el llamado general, la predicación general, porque los hombres aman más las tinieblas que la luz. La luz vino al mundo, Juan capítulo 3, versículo 19, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué los hombres rechazan el Evangelio? ¿Por qué los hombres rechazan el mensaje de Dios? Porque aman más el pecado que a Dios. Así es, aman más el pecado que a Dios. Ese es el problema, mis amados hermanos. El llamado de Dios es limitado, es en el corazón, es solo para aquellos que han sido elegidos por Dios desde la eternidad. Es un llamado interno, es un llamado en el corazón y es eficaz. ¿Por qué? Porque el llamado de Dios logra su objetivo. El llamado de Dios logra su objetivo. Logra que los elegidos crean en Cristo. Hechos capítulo 13, versículo 48. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor. Y creyeron todos los que estaban ordenados, destinados para vida eterna. ¿Nota, mi hermano? ¿Cómo logra Dios que los elegidos acepten su llamado? Lo que dijimos hace un momento, liberando el corazón de las personas de la esclavitud del pecado, liberando ese libre albedrío de la esclavitud del pecado. Y una vez libres los corazones, las personas quedan en capacidad de escuchar el Evangelio. ¿Recuerdas lo que ocurrió con Lidia en Filipos? Hechos capítulo 16, versículo 14. Y el Señor abrió el corazón de ella. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. ¿Amén? ¿Notas, mi hermano? ¿Notas? ¿Me estás siguiendo? Nota. Sin la intervención divina, sin la intervención de Dios abriendo el corazón de las personas, nadie vendría a Cristo, nadie. Oremos para que Dios de verdad abra los corazones de aquellos que queremos que escuchen el Evangelio de Jesucristo. Nuestros amigos, familiares, vecinos, Dios abre sus corazones. Solo así las personas podrán escuchar el Evangelio de Jesucristo. Muy bien, 4. Aquí viene el cuarto elemento de la obra redentora de Dios, la justificación. La justificación. Esto lo descubrió Martín Lutero, ese ex sacerdote católico en el siglo XVI. Mi hermano, hace 500 años atrás, Martín Lutero, leyendo el libro de Romanos, encontró que el justo por la fe vivirá. Y cuando descubrió la doctrina de la justificación, entonces que se había enseñado por siglos mal, entonces Martín Lutero defendió la doctrina de la justificación, ¿no es cierto? Y entonces, mi hermano, esa llegó hasta nosotros. Hubieron guerras, murieron muchos creyentes por causa de esta doctrina, porque se supieron defenderla y nosotros también debemos defenderla. Y a los que predestinó, Romanos capítulo 8, versículo 30, y a los que predestinó, también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Este es el cuarto elemento de la obra redentora de Dios, la justificación. 1, la definición. 1, ¿qué es la justificación? La justificación, mi hermano, es un acto legal, es un veredicto, es una sentencia, es un fallo. Nota, mi hermano, es un acto legal, es un estado legal, es un cambio de estado legal. Escúchame bien, es como en el matrimonio, mi hermano, escúchame, es como en el matrimonio, es como cuando yo estaba soltero, mi estado legal era soltero. Cuando alguien me preguntaba, llenaba un papel en cualquier lugar, su estado legal, soltero. Su estado legal, soltero. Hasta que un día, ¿no es cierto?, la que hoy es mi esposa agarró una pistola y me dijo, ¿te casas conmigo?
Y entonces firmé unos documentos en la municipalidad y mi estado legal cambió de soltero a casado. Entonces mi estado legal cambió. Nota, mi hermano, el estado legal. Entonces, a partir de ese momento que yo firmé esos documentos en la municipalidad, ay, perdón, mi suegra estaba aquí también. No ha venido. Ay, felizmente, gracias a Dios. Entonces, mi estado legal cambió. Ahora de soltero yo pasé a estar casado. Entonces cuando lleno un papel, ¿no es cierto? Me dicen estado civil, estado legal, casado pongo yo. No tiene nada que ver con la construcción de mi matrimonio, tiene que ver con estado legal. Antes estaba soltero y entonces mi estado legal cambió a casado. Eso, parecido a esto, es la justificación. La justificación, mi hermano, es una declaración legal. Antes, tú y yo estábamos en condenación, habíamos sido declarados culpables. Pero después de la justificación, nosotros somos declarados justos, somos declarados inocentes, somos declarados no culpables. ¿Nota, mi hermano? La justificación es un acto legal, es un veredicto, es una sentencia, es un fallo por medio del cual Dios, el juez supremo, recibe al pecador que ha puesto su fe en Cristo y lo declara. Uno, lo declara que todos sus pecados han sido perdonados. Dos, en segundo lugar, que la justicia de Cristo le pertenece. Tres, en tercer lugar, declara que ya no es culpable sino inocente. Cuatro, que es justo o recto ante los ojos de Dios. Cinco, que está libre de toda condenación. Mira lo que significa la justificación. Nota, mi hermano, escúchame por favor, nota, que la justificación no tiene nada que ver con la santificación, con crecimiento espiritual, no. El primer paso, mi hermano, que Dios hace cuando somos salvos es declararnos justos legalmente. Estábamos bajo condenación y por la justificación nos declara justos, nos declara libre de pecado, nos declara inocentes. Es un cambio del estado legal. Pero a partir de ese momento nosotros debemos crecer espiritualmente. A partir de ese momento que somos declarados justos, justificados, debemos crecer espiritualmente. Ese crecimiento espiritual se llama santificación. Amén. Que es diferente a la justificación. La justificación es un cambio de estado legal. Aquí estábamos declarados culpables, bajo condenación, y gracias a la justificación nosotros somos declarados inocentes. Amén. La pregunta es cómo Dios logró eso, ese cambio. ¿Cómo Dios pudo, un juez recto, justo, cómo Dios pudo justificar a alguien que era culpable? Nosotros éramos culpables. Íbamos camino al infierno, éramos realmente culpables. ¿Cómo es que Dios logró cambiar nuestro estado legal de culpable a inocentes sin comprometer su justicia? ¿Cómo Dios siguió siendo justo, mi hermano? Porque Dios no puede justificar al impío, no se puede. Él mismo lo dice en su palabra. Dios no puede perdonar a alguien que es realmente culpable y merece la condenación eterna. Él es juez justo y debíamos ir a condenación. ¿Cómo es que Dios logra justificarnos y declararnos inocentes? Eso es lo que queremos responder esta mañana. ¿Amén o no? Y quiero que me sigas, quiero que estés atento. ¿Amén o no? Ahora vamos a ver lo primero. ¿Cómo Dios logra eso? Para eso tenemos que comenzar viendo el problema del hombre, su culpabilidad. Amén. Mi hermano, y ayúdenme ahí con el PowerPoint. Amén. Ayúdenme, mi hermano, con el PowerPoint. Tú debes recordar algo. Dios es santo.
Esto representa a Dios, escúcheme bien. Esta es la puerta que nos conduce a Dios, ¿no es cierto? Esta puerta. Dios está aquí, Dios es santo, escúchame bien. ¿Qué significa que Dios es santo? Dios es sin pecado. Santo, santo, santo es el Señor Dios Todopoderoso. Apocalipsis capítulo 4. ¿Nota, mi hermano? Dios es santo, es sin pecado. Nota, mi hermano, pero no solamente Dios es santo, Dios es justo, es recto. Dice la palabra de Dios, ayúdame allí en el texto. Justo eres tú, oh Jehová, Salmo 119. Justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Dios es santo y justo, recto, mi hermano. Entonces, para poder nosotros entrar a la presencia de Dios, entonces tú y yo debemos ser santos y justos como lo es Dios, sin pecado, con rectitud. Lo dice bien claro la palabra de Dios. Sed perfecto. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sed pues vosotros, en Mateo capítulo 5, versículo 48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. La única manera, mi hermano, en que tú y yo entremos a la presencia de Dios es que tú y yo seamos perfectos como Dios es perfecto. Amén. ¿Amén o no? Porque así es nuestro Dios, perfecto. Dios no puede permitir el pecado en su presencia. Necesitamos ser perfectos como Dios es perfecto. Pero ahí viene el problema. Ahí viene el problema. El hombre no es perfecto, es pecador. Los seres humanos somos pecadores. Y cuando la Biblia habla de pecado, no se refiere a matar, mentir o robar. Mucha gente le dice, muchos de nuestros amigos nos preguntan, ¿pero qué es el pecado? Y nosotros les decimos, pecado es matar, es robar, es mentir. No, mi hermano, esos son los efectos del pecado. El pecado es transgredir la ley de Dios. Es desobedecer la ley de Dios. Es desobedecer la palabra de Dios, la ley de Dios. Eso es pecado. Transgredir su ley. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 dice, el pecado es infracción de la ley. En pocas palabras, es como si el hombre le dijera a Dios, le hubiera dicho a Dios, Dios, yo soy el dueño de mi vida. Yo quiero ser el dueño de mi vida. Y haré lo que me plazca, haré lo que yo quiera. Y lo que yo no quiero realmente es obedecer tu ley. Yo no quiero obedecer tu palabra, yo no quiero obedecer tu ley. Entonces comienzo a transgredir la ley de Dios. Eso es pecado. Y por causa de haber transgredido la ley de Dios, por causa de haberle dicho a Dios, Dios, yo no quiero saber nada de ti, yo no quiero saber nada yo quiero hacer las cosas que a mí me interesan, que a mí me place, y no quiero hacer tu voluntad ni cumplir tus mandamientos. Por causa de ello, el pecado hizo del hombre un enemigo de Dios. Por cuanto todos pecaron, Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos pecamos y entonces Dios nos destituyó de su gloria. No podemos entrar porque Dios es santo, Dios es justo, y entonces nosotros somos pecadores. Entonces estamos manchados por el pecado, nos hemos rebelado. El pecado levantó un muro entre Dios y nosotros. Estamos separados de Dios, enemigos de Dios somos nosotros. Entonces, pastor, ¿quién podría nuevamente amistarse con Dios? ¿Quién? El hombre buscó la solución, el hombre trató, porque el hombre es orgulloso. Los hombres somos orgullosos por causa del pecado. Y entonces hemos intentado a través de la historia de acercarnos a Dios a nuestra manera. A nuestra manera. ¿Qué es lo primero que hizo Dios, que hizo el hombre para tratar de acercarse a Dios? Entonces ahí viene el punto 3. La solución del hombre para ser justificado. La tercera cosa, a través de la historia el hombre ha tratado por dos medios de acercarse a Dios, pero lamentablemente ha fracasado. El primero, el cumplimiento de la ley.
La ley de Dios. Dice el hombre, si yo cumplo meticulosamente la ley de Dios, entonces yo voy a ser aceptado por Dios. Si yo cumplo cada uno de los preceptos de Dios, si yo los cumplo a cabalidad, entonces voy a ser aceptado por Dios. Ojo, la ley de Dios se resume en los 10 mandamientos y expresa la abrumadora pureza del carácter santo de Dios, y nos dice cómo debiéramos ser si quisiéramos acercarnos a Dios en base a nuestros propios méritos. Eso es lo que nos dice la ley de Dios. La ley de Dios nos dice, mira, Dios es así, y si quieres acercarte a Él, entonces tienes que ser como Él es. Y aquí en la ley, en su ley, yo te digo cómo debes ser tú para que puedas acercarte a Dios. Dice Romanos capítulo 2, versículo 13, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Pero entonces el hombre intenta acercarse a Dios, nos dice, Dios, déjame entrar. Dios, déjame entrar. Y Dios dice, pero ¿por qué te debo dejar entrar? Porque yo cumplo tu ley. No. Tienes un problema, hombre. Tienes un problema. Tú no puedes cumplir toda mi ley. No puedes. ¿Por qué? Por causa del pecado. Basta que tú falles en uno solo para que te hagas culpable de todo. No puedes. ¿Recuerdas al joven rico? La historia del joven rico con el Señor Jesús. Él quería entrar al cielo. Al cielo, y entonces el Señor Jesús le dijo, ¿cumples los mandamientos de Dios? Y él dijo, no. Sí, los he cumplido todos desde mi juventud. Sí, pero te falta uno. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y él se fue triste. ¿Por qué? Porque un mandamiento él no lo podía cumplir. ¿Cuál era ese mandamiento? El de no tendrás dioses ajenos delante de ti. Él tenía un Dios, el Dios dinero. Y mientras él amara a ese Dios dinero, él tenía un Dios que era diferente al Dios todopoderoso. Y no podía entrar al cielo. Notas, mi hermano, por un solo mandamiento que no obedezcas te haces culpable de todos. Lo dice el libro de Santiago. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo. Basta que tú un solo mandamiento no puedas cumplir para que te hagas culpable de no haber obedecido ningún mandamiento. Nota, mi hermano, sea pecado grande o pequeño, es suficiente para hacernos pecadores y colocarnos bajo la condenación de toda la ley de Dios. Tú no puedes cumplir. Dios nos dice, tú no puedes cumplir. Además, ¿me están escuchando? ¿Me están siguiendo? ¿Cuántos me están siguiendo? Además, la ley, mi hermano, la ley nunca fue dada para salvación. Nunca. Si Dios hubiera dicho por medio de la ley, ustedes pueden ser salvos, entonces, mi hermano, ¿para qué vino Cristo? ¿Me dejo entender? La ley nunca fue dada, mi hermano, para que nosotros fuéramos salvos. La ley fue dada para que tú y yo pudiéramos conocer cómo es Dios y pudiéramos conocernos a nosotros mismos y darnos cuenta de que somos pecadores. La ley habría de servir de espejo, mi hermano, porque tú al leer la ley te das cuenta, no obedezco este mandamiento, entonces soy pecador. Para eso es la ley. Nota, mi hermano, nota lo que dice Romanos capítulo 3, versículo 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Es decir, la ley fue dada para que tú y yo conozcamos a Dios, pero también nos conozcamos a nosotros mismos y veamos cuán pecadores somos al ver que no podemos cumplir la ley de Dios. Al ver lo feo que somos cuando somos pecadores.
Eso es lo que hace la ley. Entonces decirle a Dios, Dios, no podemos por tu ley, no podemos porque no podemos obedecerla. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces el hombre dice, si el plan A no funciona, vamos al plan B. Ah, ya sé, Dios, ya sé cómo voy a entrar, ya sé, Dios, déjame entrar, Dios, déjame entrar. Y entonces Dios dice, pero ¿por qué te voy a dejar entrar? Porque soy bueno, porque hago cosas buenas. Déjame entrar. ¿Cómo? Sí, yo doy muchas limosnas a la gente necesitada. Yo ayudo en mi casa. Yo compro el pan. Yo saco la basura. Yo limpio la casa. Yo me porto bien. Me han dado el premio Nobel de la Paz. Dios, yo debo entrar. Dios, porque mi foto ha salido en la revista Caretas, en primera plana, como el hombre del año en el Perú. Por favor, déjame entrar, Dios. ¿Qué dice Dios? No puedo. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué? Ve a la Biblia, ve a mi palabra. Así, ¿qué debo buscar en tu palabra? Busca el libro de Isaías, dice Dios. Busca el libro de Isaías en el capítulo 64, versículo 6, y mira lo que dice mi palabra acerca de tus obras, acerca de tu justicia, tus actos de justicia. Mira lo que dice: estamos todos, Isaías 64, versículo 6, estamos todos infectados, nueva traducción viviente, estamos todos infectados por el pecado, todos, y somos impuros. Cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Trapos sucios. ¿Por qué todo lo bueno que tú puedas hacer, entre comillas, está infectado por el pecado? Está hecho para tu gloria y no para mi gloria. Y entonces esos actos de justicia, esos actos buenos que tú haces, son trapos sucios, porque están infectados por el pecado. No sirven para nada, no sirven para que tú te acerques a mí. No puedes entrar. Plan A falló, plan B falló. Entonces es imposible. Sí, es imposible. No hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. Estás en depravación total. Están en depravación total, y en consecuencia todos estamos bajo el juicio de Dios, Lo que tú mereces, lo que la humanidad entera merece, es la condenación eterna en el infierno. Entonces Dios, ¿quién podrá salvarse? ¿Habrá alguien que podrá salvarse? ¿Hay algún camino que nos pueda conducir a Dios? Y Dios dice, sí lo hay, pero no es un camino que tú has hecho, sino que yo he hecho, y sin comprometer mi justicia. 4, la solución de Dios para justificar al pecador. ¿Cómo podía un Dios justo justificar, salvar a alguien que está bajo condenación, que merece ir a la condenación eterna? ¿Cómo un Dios justo podía salvar a alguien sin comprometer su justicia? Mi hermano, salvar a un hombre impío que solo merece la condenación. ¿Cómo Dios podía salvarnos? ¿Sabes cómo, mi hermano? Por medio de un sustituto. Por medio de un sustituto. Por medio de un sustituto. Alguien tenía que pagar lo que tú y yo debíamos pagar. Dios dice, tiene que haber alguien que te sustituya, que te reemplace y que pague lo que tú debes pagar. Es la única manera, y que cumpla con mi justicia. Ese alguien, uno, debía ser un hombre en primer lugar. ¿Por qué? Porque los hombres generamos una deuda contra Dios que merece la muerte. Tenía que ser hombre, verdadero hombre. 2,
tenía que estar libre del pecado. 2, tenía que estar libre del pecado y no tener ninguna deuda para con Dios. 3, tenía que haber vivido bajo la ley, haber vivido bajo la ley de Dios y haber obedecido toda la ley de Dios meticulosamente, haber obedecido toda la ley de Dios en su totalidad. 4, debía estar dispuesto a asumir todos los pecados de la humanidad, asumir la culpa, ser juzgado y ser condenado, ojo, a muerte por esa culpa. 5, debía ser Dios a la vez, porque solo Dios podía soportar su propia ira. Debía ser Dios, no podía ser solamente un ser humano, tenía que ser Dios para soportar su propia ira. Y ese, ojo, mi hermano, ojo, ¿quién era ese verdadero Dios, ese verdadero hombre que cumplía todos esos requisitos? El Dios que se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. El Dios que se hizo hombre en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Nota, mi hermano, nota. El Dios, 300 profecías del Antiguo Testamento, escúchame bien, 300 profecías del Antiguo Testamento hablaban de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías prometido. Jesús estuvo dispuesto a morir por ti y por mí. En esta horrenda cruz tú y yo debimos haber muerto. Tú y yo debimos haber, mi hermano, pagado nuestros pecados en el infierno por toda la eternidad. Pero Cristo decidió pagar. En esta horrenda cruz decidió pagar por tu pecado y mi pecado, a fin de derribar esa pared que nos separaba de Dios. Gracias a Cristo, entonces esa pared que nos separaba de Dios fue derribada gracias a Cristo. Nota, Pablo dijo, Filipenses capítulo 2, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo pagó la pena que nos correspondía pagar a nosotros. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Pues Dios hizo que Cristo, quien nunca pecó, nunca, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. El apóstol Pedro dijo, primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18, Cristo sufrió por nuestros pecados una sola vez y para siempre. Él nunca pecó, en cambio murió por los pecadores para llevarlos a salvo con Dios. Sufrió la muerte física, pero volvió a la vida en el Espíritu, resucitó. Cristo no solo murió, Cristo resucitó para lograr nuestra salvación y llevarnos nuevamente a Dios. Sin comprometer su justicia, Dios pudo lograr nuestra salvación. Su justicia demandaba que alguien muriera por nuestros pecados. Ese fue Cristo. Cristo, Cristo, Cristo. Entonces viene el punto 5, la apropiación de la justificación. ¿Cómo yo me apropio de la salvación, de la justificación que Cristo logró en mi vida? ¿Cómo me apropio? Por medio de la fe. ¿Qué es la fe, mi hermano? Confiar en Jesucristo, poner toda mi confianza en Cristo. Recibir la salvación, estirar mis brazos y recibir la salvación que Cristo logró en la cruz. Pablo dijo, Romanos capítulo 5, versículo 1, justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el momento, mi hermano, que tú y yo estábamos declarados bajo condenación,
culpables y merecíamos ir al infierno. En ese momento tú y yo nos arrepentimos de nuestros pecados y miramos a Cristo y entonces confiamos en Jesús. Y entonces le dijimos: Jesús, yo por la obediencia de la ley no puedo, buenas obras no puedo, estoy manchado por el pecado, solo puedo mirarte a ti, Jesús. Jesús, dame de tu salvación. Y en ese momento, ¿qué hace Jesús? Él carga con todos nuestros pecados y Él nos da de su justicia. Cristo nos da de su justicia. Toma mi justicia, nos viste con su justicia. En el momento que tú y yo creemos en Cristo, Cristo nos viste con su justicia. Y en el momento que Cristo nos viste con su justicia, entonces se opera un cambio legal en nuestra vida. El juez supremo nos declara de culpable por habernos vestido con la justicia de Cristo y haber confiado en Cristo, nos declara inocentes. Se da un cambio legal. ¿Amén o no? ¿Notas? El juez supremo dicta sentencia favorable hacia nosotros y nos declara 5 cosas. Uno, en primer lugar, declara que todos nuestros pecados que fueron colocados aquí en la cruz, en Cristo, en la sangre de Cristo, todos nuestros pecados han sido perdonados, pasados, presentes y futuros. Aún los pecados, mi hermano, que vas a cometer mañana han sido perdonados. ¿Cuántos van a cometer pecado mañana? Levante la mano. Mi hermano, aún tenemos la naturaleza de pecado, pero Cristo murió por todos nuestros pecados. Y todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, han sido perdonados por Cristo. Por Cristo. En el momento que tú y yo recibimos a Cristo por fe, en ese momento somos declarados que nuestros pecados han sido perdonados. 2, en ese momento Dios declara que la justicia de Cristo, la justicia de Cristo ahora nos pertenece. Es decir, en Cristo cumplió todo lo que la ley le exigía. Cristo vivió mientras que estuvo aquí en la tierra obedeciendo toda la ley y cumplió toda la ley. Fue juzgado, fue condenado, murió y resucitó. Y ahora lo que Él hizo cumpliendo la ley nos la dio, y ahora nosotros también en Cristo, tú y yo hemos cumplido toda la ley de Dios. Toda. Gracias a que Cristo nos dio su justicia. Tú y yo hemos cumplido toda la ley también en Cristo. 3. El juez justo nos declara que ya no somos culpables. Aquí en este estado éramos culpables, pero ahora que nosotros hemos sido declarados justos, justificados y hemos recibido la justicia de Dios por la fe, ya hemos sido declarados inocentes. Ya no somos culpables de pecado, somos declarados inocentes porque ya alguien pagó por ti y por mí. 4. Declara que ahora somos justos. Somos justos y rectos ante los ojos de Dios. Ya Dios no ve nuestro pecado, lo que Dios ve es la justicia de Cristo, el vestido de Cristo. Dios ve la rectitud de Cristo, la santidad de Cristo. Dios ve la justicia de Cristo. Ya no ve tu pecado, ya no ve mi pecado. Nota, mi hermano. Y 5, declara que estamos libres de toda condenación. Ya el infierno no es nuestro destino, sino el cielo. ¿Amén o no? ¿Amén o no? Entonces, si yo me muero ahora, mi hermano, yo me presento delante de Dios y le digo a Dios: Dios, déjame entrar, Dios, déjame entrar. ¿Qué hace Dios? Por ver la justicia de Cristo ahora, porque he sido vestido con la justicia de Cristo y declarado justo, entonces Dios me abre la puerta del cielo y ahora yo puedo entrar al cielo.
Chao, hermanos, que Dios les bendiga. Amén. Amén. Ya estamos en el cielo. Mi hermano, escúchame. Pero alguno puede decir, pero pastor, ahora si yo sé eso, que mis pecados han sido perdonados, entonces yo voy a dedicarme al pecado, ahora me voy a entrar. No, mi hermano, no. Porque el verdadero creyente, no olvides esto, el verdadero creyente ya no está en el reino del pecado, sino en el reino de Dios. Y entonces, aun cuando todavía tenemos adentro la naturaleza de pecado, sin embargo, ahora nosotros podemos crecer en nuestra vida espiritual y podemos ir rechazando cada día el pecado, vamos a ir rechazando cada día el pecado. Y eso lo hace la santificación, que es otra obra de Dios, la santificación. Pero todo comienza con la justificación, cuando Dios primero nos salva, cambia nuestro estado legal de condenación a inocente, y entonces nos viste con la justicia de Cristo para que nosotros podamos ahora tener entrada libre ante la presencia de Dios. Tú no tienes que hacer nada, solo tienes que recibir la justicia de Dios por medio de la fe, confiando en Jesucristo. Y la base de esa justificación es la sangre de Cristo. Costó caro. La sangre de Cristo es la base de nuestra justificación. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5:9. Además, mi hermano, es gratuita. Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Es gratuito, es por gracia, es inmerecido. Tú y yo no lo merecemos, pero Dios nos da esta justificación, esta salvación como regalo, por gracia, por gracia, por gracia, por gracia. Mi hermano, y no la vamos a perder jamás. ¿Quién acusará? Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Nadie nos puede acusar. No, mi hermano, ya nadie, porque la justificación, la justicia de Cristo es perfecta. Es perfecta. Y nadie nos la puede quitar. Nadie, ni siquiera el pecado. Mi hermano, Pablo no está diciendo que no vamos a pecar, no. Lo que está diciendo Pablo es que los pecados que podamos cometer ya han sido perdonados y ya no servirán de base para nuestra condenación. Ya no, porque ya no estamos bajo condenación. Ahora somos libres. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Gracias a Cristo. Amén. Amén. Mi amigo, tú que nos ves allí en el internet, mi amigo, que aún no le has entregado tu vida a Cristo, que aún no has recibido la justicia de Dios, la justicia que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Por qué ahora no la recibes? Solo tienes que arrepentir, venir a los pies de Cristo arrepentido de tus pecados y por fe confiar en Cristo, entregarle tu vida a Cristo. ¿No te gustaría, mi amigo, mi amiga, hacerlo ahora? Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a inclinar nuestros rostros. Y yo voy a hacer la misma oración que yo hice cuando le entregué mi vida a Jesús. Cuando yo recibí la justicia de Dios hace muchos años atrás, el 11 de noviembre del año 1979, yo recibí la justicia de Dios en mi vida porque yo le dije sí a Cristo. Y si hoy quieres tú decirle eso, mi amigo, mi amiga que nos visitas, tú que nos ves en el internet, quieres ser salvo, quieres recibir la justicia de Dios, ora conmigo esta oración. Repite estas palabras allí en tu corazón. Señor Jesús, vengo a ti arrepentido de mis pecados, dispuesto a creer en ti, Jesús, a confiar en ti, dispuesto a confiar en la obra que hiciste en la cruz del Calvario. Vísteme con tu justicia. Declárame inocente, Dios, libre de toda condenación. Perdona todos mis pecados. Y Señor, quiero vivir para ti, honrarte y servirte. Gracias, Jesucristo.
Gracias, Jesucristo, por salvarme y perdonarme. Gracias, Jesús. Ahora soy de Cristo. Ahora soy de Cristo. Sigamos orando, por favor. ¿Hiciste tú esta oración? ¿Le dijiste sí a Cristo? ¿Oraste conmigo esta oración? Me gustaría orar en estos momentos por todos aquellos que se decidieron por Cristo, oraron esta oración y le entregaron su vida a Jesús. Allí donde estás, indícamelo levantando tu mano. ¿Tú hiciste esta oración? Levanta tu mano. Dios te bendiga, caballero, ponte de pie. Tú que estás levantando tu mano, tú también, ponte de pie. Los que están levantando su mano, gloria a Dios, gloria a Dios. Ponte de pie, pónganse de pie, gloria a Dios. Los que están levantando su mano, pónganse de pie, gloria a Dios allá, gloria a Dios, aquí también, gloria a Dios allá atrás, gloria a Dios allá también, gloria al Señor, gloria a Dios allá también. Si hay alguien más arriba tal vez, que gloria al Señor que hoy le ha entregado su vida a Cristo. Y han recibido, se han vestido con la justicia de Cristo. Permítanme orar por ustedes. Miren, ustedes que están puestos de pie, vengan con sus cosas, vengan aquí adelante, vengan. Permítanme orar por ustedes, vengan, vamos a orar por ustedes, vengan aquí adelante, mirándome a mí uno al costado del otro, ahí nomás, uno al costado del otro, venga, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Esto hemos hecho todos nosotros. Lo que ustedes están haciendo hoy lo hemos hecho también nosotros. Yo lo hice en el año 79 y le entregué mi vida a Cristo. Jesucristo perdonó todos mis pecados. Jesucristo hizo de mí una nueva criatura, me dio la salvación. Si yo muero ahora, yo estoy seguro que me voy al cielo con Cristo, para vivir por toda la eternidad con Él. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Los consejeros un ratito, solo los que han recibido a Cristo un ratito, consejeros un ratito. Solo los que han recibido a Cristo, yo quiero saber, gloria a Dios. Si hay alguien más que recibió a Cristo, gloria a Dios. Si hay alguien más, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a orar por estas vidas. Si tú que ves el internet, hiciste esta oración, busca una iglesia donde se predica la palabra de Dios. Busca una iglesia y ve a esa iglesia, dile al pastor, dile al líder que tú le entregaste tu vida a Jesús. Que Dios te bendiga. Oremos a Dios, oremos a Dios.